Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas, a todes. Este es el conversatorio que armamos desde Furor Podcast para el lanzamiento de Lo que quieren las pibas, un documental sonoro hecho por Josefina Vale para Furor Podcast sobre las desapariciones de las chicas en el Bajo Flores. Me acompañan mis compañeras de Furor y Vanina, te cedo la palabra para que presentes. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar en esta oportunidad con estas tres personas que se suman y quienes están escuchándonos. Vamos a presentar primero a quienes forman este panel, que son Griselda Galarza, que es docente de las Escuelas Municipales de Enseñanza Media, directora y actriz, e integrante de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Que es una organización comunitaria, la red, y territorial que trabaja desde el año 2015 y busca dar respuestas ante las desapariciones de adolescentes en el barrio del Bajo Flores, que es básicamente lo que está tratando de contar también este podcast, lo que quieren las pibas. Y está con nosotras también Josefina Vale, que es la autora del podcast. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, radialista y podcastera feminista e integrante de Furor Podcast desde 2018, desde su fundación. Además trabaja como educadora y pugna por la democratización de las TICs. Bueno, después también está con nosotras María Florencia Alcaraz, que es periodista y licenciada en comunicación, directora del portal de noticias feminista LatFem, y que también integra el colectivo Ni Una Menos y forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Y por último, presento a Furor Podcast, que es la productora en la cual estamos trabajando, Mariel, Josefina, yo y también Florencia Flores Iborra, la voy a nombrar aunque no está al aire en este momento, está en las sombras. Es un colectivo Furor de comunicadoras agudas y disruptivas que transitamos la academia, la militancia social, con distintas experiencias, y nos conocimos produciendo el programa Graves y Agudas, que ganó el premio Lola Mora en la categoría radio en 2015, y ahora lo que buscamos es cambiar lo que la radio es a través de esta productora que se llama Furor y que se fundó en 2018, como ya dije. Así que bueno, este es el marco en el cual organizamos esta charla, y vamos a empezar hablando con Josefina. Que es la autora del podcast de Lo que quieren las pibas. Y José, te voy a preguntar, contanos un poco qué te motivó a hacer este documental, a contar esta historia. Bueno, ya ni me acuerdo, mentira. Y un poco tiene que ver con el camino que fui haciendo como radialista feminista. La verdad que cuando me fui de Bahía Blanca a estudiar a la ciudad de Buenos Aires comunicación, no sabía que existía algo como el feminismo. De golpe, cursando tampoco lo conocí, pero ahí conocí a una amiga que es Bárbara Reinhold, que le mando un beso grande. Con ella arrancamos a hacer radioteatros y dimos con una radio comunitaria, y ahí devino básicamente mi crecimiento y mi identidad de feminista, y con ella de radialista feminista. Y ahí empecé a ver de lleno lo importante que es hablar desde nuestras voces, que están invisibilizadas, y bueno, también las amistades y las redes que el feminismo sabe tejer me llevaron a conocer a la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, a ser parte de esa militancia, de esa construcción tan valiosa, y no pude más que unir esas dos pasiones, ¿no? Que es el compromiso social con una problemática como las desapariciones de pibas, la militancia, la esperanza de que, o la creencia, ¿no? La convicción de que como personas podemos hacer un montón de cosas para tener un mundo mejor, más justo, y a la vez la comunicación hecha a través de los sonidos. Así que bueno, ahí surge la idea de hacer este documental sonoro contando la experiencia de la red en concreto ante las desapariciones de pibas en el Bajo Flores. José, ¿también hay algo en relación a la elección del formato, a elegir hacer un docu-podcast o un documental sonoro? Sí, claro. Bueno,
nosotras ya veníamos desde Furor queriendo innovar en los formatos, porque como bien dijeron al principio, venimos de hacer radio en vivo, un programa semanal que demandaba un montón de producción, y también corríamos en los tiempos que tiene el periodismo en el vivo. Y en el podcast encontramos la posibilidad de jugar con los formatos, con los géneros. Y entre ellos me interesaba el documental sonoro, porque básicamente lo que hace es contar la historia a través de sus protagonistas. En este caso también me gustó la posibilidad de que la locución, la locutora, es decir, yo, casi no esté en esa producción, porque de hecho quienes escucharon ya deben saber que casi que no está mi voz, es solamente la artística de apertura, pero después la historia, lo que se cuenta, lo cuentan las protagonistas, que son las compañeras de la red, y también las pibas, con algún que otro archivo sonoro. Entonces, eso es algo que habilita el formato y el género que es el documental, que sería como en lo que es lo audiovisual, es más la cámara, ¿no?, que va mostrando. Y acá sería el micrófono que está puesto ahí, o el grabador, y va agarrando voces, y obviamente que hay alguien que después selecciona qué fragmentos y con eso va uniendo y cuenta algo, pero es más invisibilizado ese rol, quise apostar a eso y bueno, creo que funcionó. Y ahí se conocieron Griselda y Josefina, ¿no? Se cruzaron en esa dimensión que hablábamos al inicio, tal vez de territorialidad, de encontrarse y encontrar a las protagonistas y a las voces de las protagonistas. Griselda, contanos un poco sobre tu involucramiento en la red del Bajo Flores. Bueno, la red se fundó en el 2015 y en realidad no surgió inmediatamente como red. Sí pasó que las situaciones nos interpelaron a un puñado de trabajadoras de diferentes ámbitos, los ESAC, las escuelas de la militancia social en el Bajo Flores, y entonces ese puñado se encontró un día en una escuela, la escuela 12, que es de donde salió la caravana ayer, donde está el mural de la red no tiene un espacio físico fijo. Ahí en la sala de profesores de esta escuela nos encontramos por primera vez y escuchamos los primeros testimonios. Y cuando digo testimonios, digo esto que ocurre en primera persona, ¿no? La tragedia incrustada a veces en la subjetividad y en los cuerpos de quienes la padecen. Con el agregado de que muchas de esas, digamos, personas que estaban en esa reunión eran conocidas porque, bueno, eran mamás, porque eran, sí, sobre todo mamás de nuestras alumnas. Así que, bueno, a partir de ahí, de este primer encuentro donde escuchábamos, la verdad, con bastante atención y creo que nos corrió cierto estupor, porque además era algo que ocurría desde mucho antes de que nosotros pudiéramos identificar, ¿no? Empezamos a identificar cuando se animaron a hablar y cuando decidieron no atravesar esa situación en absoluta soledad. Y ahí es cuando finalmente se funda la red. Y bueno, y ahí seguimos, digamos, ahí estamos. Entonces, digamos, desde este inicio, digamos, que no es solo un inicio personal, fue un inicio colectivo, y creo que eso marca también la dimensión que cobró y que cobra cotidianamente la participación en la red y lo que la red puede suscitar en el territorio. Sobre todo porque hay una decisión, que es una decisión política también, que es de invisibilizarnos en la intervención. Esto quiere decir que la intervención, digamos que en esa intervención lo que tiene dimensión no es el protagonismo de la persona, ¿no? No es que
Griselda, Andrea, José cuando estaba, Karina Balobra, digamos, Meli, las compas fundadoras de la red, Augusto, aparecíamos en algo, ¿no? Era una intervención que se sabía y que se construyó colectivamente, pero además hubo una decisión de invisibilizar, no solamente al principio por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque en algún momento fue necesario también eso, o sea, que hubieran compañeras que salieran a hablar y que otras compañeras estuviéramos atrás acompañando las situaciones, no solamente por una cuestión de seguridad, sino también porque nosotros no creemos en la utilización instrumental de la política, en esa instrumentalidad que supieron darle casi toda la dirigencia política. Y en esa llegada en territorio y en el laburo también con las redes, nosotras acá también lo que intentamos traer a la mesa es cómo es necesario también esa mirada desde la cobertura feminista de estas cuestiones y de la pisada en territorio. Por eso, bueno, un poco la invitación a Flor Alcaraz tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hacemos desde los feminismos, siguiendo un poco esto que dice Griselda, ¿no? Digamos, desde qué posición o desde qué construcción política damos visibilidad a una lucha y no necesariamente a personas o a protagonistas individuales, sino cómo hacemos para visibilizar el trabajo en territorio, de redes y construcciones de base. Flor, ahí un poco que entiendo que en este último tiempo estuvieron también desde el ADFEM con varias coberturas, también desde territorio, y ¿qué crees que puede aportar el periodismo con mirada feminista para estas coberturas de laburos territoriales en red? Bueno, primero, gracias por la invitación a este panel y felicitaciones por este podcast, este documental sonoro que es un lujo escucharlo, lo disfruté muchísimo cuando me tocó escucharlo antes del estreno, tuve ese privilegio, así que bueno, felicitaciones y bueno, gracias por la invitación, reitero ese agradecimiento por ser parte de esta mesa, tan generosa invitación, porque la verdad que el periodismo feminista es un hecho colectivo y lo vamos construyendo entre todas, así que está buenísimo seguir encontrándonos en estos espacios. Y sí, yo creo que el periodismo feminista es un periodismo situado, encarnado. Durante mucho tiempo se habló de un periodismo alternativo que era el periodismo que le daba voz a los que no tienen voz de alguna forma. Yo siempre renegué de esa descripción y de esa definición porque no estamos ahí solamente para poner un micrófono o dar la voz a quienes no tienen voz, que en realidad sí la tienen, por eso también renegaba mucho de esa afirmación, sino que estamos ahí para construir narrativas y relatos junto a las personas que están en el territorio y también eso que le sucede a esas personas nos atraviesa, de alguna forma nos afecta, por eso hablo de un periodismo que es un periodismo encarnado y situado. Y para nosotros es súper importante poder pensar el territorio, poder situarnos en ese territorio. La ADFEM como medio de comunicación tiene distintas corresponsales en distintos puntos del país y también de la región, de América Latina y el Caribe, y siempre preferimos y priorizamos las notas que son escritas por las periodistas que están en el lugar, ¿no? Por ejemplo, esta semana, a partir de una serie de femicidios que ocurrieron en Jujuy, fuimos y consultamos primero a una colega que está en Jujuy y fue ella quien escribió la nota, ¿no? A pesar de que quizás desde acá y con WhatsApp y llamando, haciendo una videollamada con alguna experta o alguna organización desde allá, podíamos resolverlo, priorizamos siempre mucho que la cronista esté en el territorio. Para nosotras es muy importante eso. Y después también algo para señalar y que me parece que el documental lo trae, es que el periodismo feminista tiene otros tiempos, ¿no? No son los tiempos urgentes del periodismo tradicional,
que a veces le pifian con las coberturas porque justamente esa urgencia y esa necesidad de salir con algo hace que salgamos con algo equivocado. Entonces, también me parece que tenemos que respetar esos tiempos de reflexión, de procesar, de bajar, de justamente intercambiar con las organizaciones y con las personas que están en el territorio y poder reflejar lo que pasa de la mejor manera posible para no equivocarnos, aunque no estamos exentas, por supuesto, de cometer errores, pero me parece que esos tiempos son distintos y la narrativa, el discurso que viene a traer este documental sonoro, me parece que también invita a una autocrítica, porque desde el periodismo feminista, aún con buenísimas intenciones, hubo muchas notas y discursos y relatos y trabajos periodísticos alrededor de lo que pasaba en el Bajo Flores en su momento, y quizás esas narrativas fueron equivocadas o insistieron sobre algunas imágenes prefabricadas que tenemos en relación a las desapariciones, que es un tema que justamente me interpela muchísimo y vengo trabajando y pensando y reflexionando junto a colegas y algunas especialistas. Entonces, creo que también es un documental que no solamente deja registro de lo que pudo registrar, sino que también invita a una reflexión y a una autocrítica que ojalá podamos hacer desde el periodismo feminista sobre las narrativas que se han instalado en relación especialmente a las desapariciones, a los casos de desapariciones y a la trata como un eje temático de la agenda del periodismo feminista. Y Flor, en relación a esto que mencionas de esta necesidad que tiene el periodismo feminista, que tiene otros tiempos, de que necesita situarse de alguna manera en el territorio, tal vez ahora estamos también las feministas y las periodistas feministas estamos reclamando el lugar que todavía no tenemos en los medios de comunicación masivos, pero al mismo tiempo los medios feministas, la gran mayoría existen y nosotras como periodistas feministas, además de reclamar el lugar que necesitamos en los medios de comunicación para que estas producciones estén, para que suenen, para que se aborden desde una mirada feminista, también tenemos nuestro cuarto propio o nuestros medios autogestionados en los que podemos apropiarnos de la voz y no tenemos un patrón al que responder. Entonces, ¿cómo ves como periodista feminista esta tensión que hay entre la necesidad de estar en los grandes medios, porque faltamos en los medios y porque nuestras voces tienen que estar, y también las limitaciones que esos medios tienen para el abordaje de algunas temáticas que nos hacen a veces recluirnos en nuestros espacios de periodismo autogestionado? Sí, claramente seguimos faltando en los medios, a pesar de que somos mayoría de las egresadas en las carreras de comunicación y periodismo. Después, en las empresas periodísticas, según distintos informes y relevamientos que hay, apenas somos el 30%. Y bueno, se está peleando también por eso, porque desde espacios como la FEM y otras redes de periodistas, estamos empujando leyes para pensar y abordar una representación justa de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias en los medios, pero también una representación justa en cuanto a las identidades, ¿sí? Necesitamos ver más gordas en los medios, necesitamos ver más negras, más marrones, necesitamos ver mucha diversidad y pluralidad y territorialidad, necesitamos ver compañeras de los barrios, bueno, un largo etcétera de las necesidades que tenemos en relación a nuestra representación. Pero creo que los caminos son dos, ¿no? Uno es dar la disputa en los medios tradicionales. En mi caso y en mi carrera profesional, yo elijo los dos caminos al mismo tiempo y a veces eso me genera un poco un problema hasta de salud mental, porque el mundo de los medios tradicionales es de una forma y el mundo de los medios feministas parece ser de otra. Entonces, yo elijo dar la disputa en los dos espacios, en los medios tradicionales, hegemónicos o como quieran llamarle, y en los medios feministas, construyendo nuestros propios medios, ¿no? ¿Se pueden hacer los dos al mismo tiempo? Sí, y también creo que hay lugar para todas. Creo que tenemos que seguir apostando a fortalecer esos medios feministas porque de alguna forma ya son parte del ecosistema de medios y también ayudan y colaboran y presionan a que los medios tradicionales empiecen a
a tomar los temas de nuestra agenda y de la manera y de la forma en la que nosotras contamos, ¿no? No solamente por una cuestión temática, sino también por una forma de construcción de esas noticias y de esos relatos. Así que creo que hay que seguir fortaleciendo, y creo que un tercer lugar a tener en cuenta son las formaciones. Tenemos que pelear e insistir y seguir insistiendo que en las formaciones académicas y en las formaciones, en los trayectos de formación de carreras de periodismo, la perspectiva feminista sea algo que esté jerarquizado, que no sea una charla que se da en un ratito, sino que sea algo prioritario. Eso me parece como súper importante también para, si queremos transformar de una vez y para siempre los medios de comunicación. Y bueno, en eso estamos, no es sencillo, hay tensiones, es muy hostil el panorama. Luciana Pecker siempre dice, ¿no? Los medios de comunicación y los sindicatos parecen ser los espacios en donde hay mayores resistencias a la organización feminista. Así que no es fácil, pero creo que este año hay algo que está cambiando, y es que se abrió la conversación sobre la representación justa y la paridad en los medios, que era algo inesperado y totalmente fuera de agenda, y hoy tenemos 2, 3 y hasta 4 proyectos de ley que están disputando esto en el Congreso. Digo, es una discusión a nivel nacional, y a nivel local hay distintas iniciativas que están tratando de impulsar la representación justa y la paridad en los medios. Así que son muchos frentes y hay lugar para todas. En ese recorrido y en ese camino estamos. Bueno, si recién te sumás, estamos en la mesa de lanzamiento de Lo que quieren las pibas, un documental sonoro de Josefina Vale para Furor Podcast, donde la idea es un poco hoy ir discutiendo sobre estos temas sin spoilear nada, para que lo escuchen. Todos los episodios ya están disponibles, así que pueden escucharlos todos de una o lo van dosificando. Síganos en las redes para ir viendo las novedades semana a semana. Y en relación a lo que veníamos charlando, esta necesidad de una visión y una cobertura feminista de los temas, y me parece muy interesante esto que traen también de la dimensión del cuerpo y de la dimensión de la construcción contextualizada de las subjetividades que tienen que ver con esta problemática. Un poco lo que, una de las cosas que aparece en Lo que quieren las pibas no es la traffic blanca, no es el imaginario que tenemos en relación a las desapariciones y también incluso la dimensión de la trata, sino que se trata de una red más compleja, pero también porque involucra en Lo que quieren las pibas la dimensión del deseo. ¿Qué es lo que quieren las adolescentes? No solamente se ubica desde el lugar de que las adolescentes se ausentan o no están o desaparecen o se las llevan, o los diferentes eufemismos que aparezcan alrededor de eso, sino que aparece muy fuertemente la dimensión del deseo de estas pibas, de las chicas como seres deseantes, participantes, y creo que es un poco el aporte, José, que trae, ¿no? En los primeros episodios, esto para José y para Griselda, creo que aparece, ¿no? En este relato contextualizado en territorio, una de las cuestiones que aparece es exactamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las pibas? Sí, yo más que por ahí darle la palabra a Griselda, también me gustaría saber, ella que ya también tuvo el privilegio de escucharlo antes de que se lanzara, bueno, ¿qué le pareció? Y porque básicamente lo que yo expresé en esta producción son aprendizajes de la red en este camino de acompañar a familias en la búsqueda de las pibas. Entonces ahí también fue un aprendizaje de esta red, básicamente, de escuchar a las pibas, de que las pibas tienen muy en claro lo que quieren, y bueno, estos rajes de desapariciones están impulsados por un deseo también. Ahí, Griselda, ¿nos querés contar un poco sobre esto? ¿Cómo en la red se trabaja esta dimensión de conocer a las adolescentes y el deseo que ellas tienen en el momento que se acercan, tal vez? Sí. Yo quería decir algo con respecto también al documental. Hoy lo escuché de vuelta, hacía mucho que lo escuché por primera vez, que es cuando, bueno, José lo socializó para contarnos qué es lo que estaba haciendo, y la verdad es que
hoy cuando la escuchaba sentí una fuerte emoción, sobre todo porque volvieron, digamos, a mí muchas imágenes de este recorrido. Reconocía la voz también. José hizo las entrevistas de varias de esas chicas en la escuela donde yo laburo, ahí en la 3 del 19, en el Bajo Flores. Entonces, nada, tenía muchas imágenes. Y una de las cuestiones bueno, que son muy fuertes, que son también, que nos atraviesan y que nos interpelan, porque en el medio, y es algo que, digamos, no podemos soslayar, hay una cuestión de clase. Nosotros decimos y especificamos, digamos, caracterizamos quiénes son las pibas que se van de su casa, la mayoría son pobres, están en situación de vulnerabilidad extrema, son migrantes, pertenecen a la comunidad boliviana, entonces es como una revictimización, o sea, no solamente sos pobre, no tenés nada, me quedó una frase de lo que dicen las pibas, sos tan pobre que sos soga, dice. Y soga es la que va a un lugar público, a una fiesta, ponele, y como no tiene plata, al pibe que está más o menos borracho o más o menos tomado, se le acerca y le empieza a pedir que le compre tragos. Y la verdad es que me dio, o sea, lo volví a escuchar, me quedó esta frase hoy, porque me pareció muy fuerte, o sea, me pareció que caracterizaba también muy bien lo que ellas sienten. Y con respecto a eso, nosotros tuvimos en ese recorrido también un diálogo muy fuerte con las instituciones estatales, sobre todo con los dispositivos de protección, digamos, del Consejo de Niñez y Adolescencia, y con las mamás de estas niñas adolescentes. Porque no es muy, o sea, ellas quieren lo que por ahí queríamos nosotras cuando éramos adolescentes, o sea, salir, estar con sus pares, bailar, no sé, juntarse a ver una peli, ir a un McDonald's, y la verdad es que tener un buen par de zapatillas, qué sé yo, para las pibas es re importante también, la ropa, como era para nosotros, supongo, qué sé yo, no sé, no tengo ese registro nunca de la cuestión de la ropa, pero sí, bueno, que quería estar linda a mi manera, a mi estilo, a mi estética. Eh, y, y la verdad es que no tienen acceso a nada de eso. O sea, están confinadas a la cuestión doméstica, ¿no? Estamos hablando de pibas que en la mayoría cuidan a sus hermanos menores, que muchas veces tienen que ayudar a sus mamás en la cuestión económica. Estamos hablando de pibas que no pueden salir, porque en el Bajo Flores hay una dimensión, que es la dimensión de los pibes, que sí pueden ranchar en la esquina, sí se pueden fumar un porro en la esquina, sí pueden tomarse una cerveza en la esquina, pero para las pibas no está habilitado este lugar. Por eso la frase que identificó a la red es ni encerrada ni desaparecidas con vida todas las pibas, porque el confinamiento, digamos, es un confinamiento que no es elegido, ¿no? Es un confinamiento que está atravesado básicamente por su condición social. Es un confinamiento eh, que, bueno, que tiene que ver sobre todo con esta absoluta vulnerabilidad. Entonces, lo que quieren las pibas es, el deseo es poder vivir su adolescencia y su juventud como el resto de las personas de esa edad. El tema es que, bueno, que en el Bajo Flores, y creo que en general en todas las barriadas populares, eso les está vedado. Y les está vedado por una condición de clase. O sea, porque son pobres. Entonces, poder, digamos, trabajar sobre este deseo
y poder trabajar sobre eso que quieren, sin que eso implique un riesgo para ellas, que fue algo que se propuso la red. O sea, en esas conversaciones que nosotros teníamos con las mamás, un poco era esto, era ir armando acuerdos, ir armando dispositivos, es ver, bueno, a ver, ¿qué la podés dejar hacer? Puede empezar a ir a la casa de una amiga, puede salir los fines de semana y decirte a qué hora vuelve y que vos sabés con quién se va. Podemos gestionarle un remis para que pueda salir del barrio y volver sin problema. Digo, cosas tan básicas como estas, en el Bajo Flores había que gestionarlas, ¿no? O sea, gestionar la plata para el remis, había que hablar con remiseros amigos, esa mamá tenía que tener confianza, teníamos que acordar con qué amiga se salía. Y cuando esa dimensión vuelve, o sea, cuando esa dimensión se puede construir, también había, ¿no? Como cierta alegría en ese sentido. Nosotras pudimos armar al principio de todito esto, con Silvina, que también es una compañera que es la que básicamente nos abrió la puerta también a estos relatos, un espacio en la Casona de Flores. Fue un primer intento, digamos, de poder encontrar un espacio donde las pibas se pudieran encontrar, sobre todo las que habían atravesado esta situación, y armar una especie de taller. Al principio no sabíamos muy bien qué. Y resultó que, claro, viste que nosotras vamos un poco con esto de reflexionar, de pensar, qué sé yo, no sé. Y las pibas no tenían ni ganas de eso. Y en la casona había baños con espejos, algo que en el Bajo Flores tampoco hay mucho, digamos, porque estamos hablando de hacinamientos, estamos hablando de una pieza con un solo baño compartido. Entonces iban al baño a pintarse, a cantar, qué sé yo. Y un día apareció la propuesta, y eso fue maravilloso. A mí me resultaba medio raro y nos reíamos con esa situación, de un taller de maquillaje y con perspectiva de género. Entonces hicimos un acuerdo con un centro de formación profesional. Estaba Rosa, que era la que daba el taller de peluquería, maquillaje, uñas esculpidas y todo eso que a las pibas les encanta, y además iban 2 o 3 compañeras de la red a acompañar ese taller con perspectiva de género. Bueno, ahí también tuvimos una dimensión, ¿no? Porque la verdad era que lo que querían las pibas era esto, era lugares de encuentro, era poder, digamos, disfrutar de atravesar esta edad también, ¿no? De poder recorrerla de la mano de otras, que es algo que para nosotros y para otros, digamos, para otras clases es absolutamente normal, y sin embargo esto en el Bajo Flores no sucede, ni sucedía. Entonces, bueno, eso nos dio un poco la pauta también de que era mucho más sencillo de lo que nosotros pensábamos, y de que eso les devolvía, digamos, una enorme alegría. Solo eso, un espacio de encuentro con pares, ¿no? Así que bueno, nada, eso, lo del taller fue súper valioso, fue hermoso también porque Rosa no era de la red, digamos, era la tallerista de ese centro de formación profesional. Y sin embargo, nada, encontró ahí un vínculo maravilloso, no solamente con nosotras, sino también con las pibas bueno, que participaban de ese espacio. Qué bien. Un poco esto que trae Griselda en términos de la dimensión vedada del disfrute para las pibas en los barrios, y la necesidad de pensarlo en clave feminista o con perspectiva de género. También lo pensaba en relación a las desapariciones, ¿no? Que tal vez empezar a pensar estas situaciones como las que se dan en el Bajo Flores como desapariciones, y entenderlas en el contexto en el que se dan. Nosotras hablamos al interior de Furor cómo aparecía también esta dimensión tanto de clase como de género, donde tal vez algunas luchas, como la de
Gatillo Fácil, por ejemplo, ¿no? Estaban como mucho más socializadas y mucho más instaladas que lo que trae un poco este documental sonoro, este docu-podcast, para empezar a visibilizar también este tipo de desapariciones. No solo desapariciones, también desapariciones con chicas que vuelven a sus casas y también cómo vuelven y cómo es esa vuelta. Y en ese sentido, nada, pensábamos mucho qué es lo que, en términos del interior del feminismo y de los feminismos, ¿no? Esta dimensión cruzada entre el feminismo, los feminismos, la perspectiva de género para pensar estas temáticas específicamente desde también la dimensión de clase y la dimensión territorial. ¿Y cuál es esto para Flor? ¿Qué te parece que puede ser como un desafío para los feminismos al interior y este movimiento que hoy en día está como súper masivo y muy instalado y muy instalada en la agenda política, para empezar a también empezar la interseccionalidad entre el feminismo y la territorialidad y la llegada, ¿no?, a los barrios? Sí, total, es que me parece que el periodismo feminista tiene que ser interseccional y tiene que tratar de evitar ser adultocéntrico, ¿no? Creo que también lo que logra muy bien el documental sonoro y la búsqueda que hace, ya desde el título, ¿no? Lo que quieren las pibas es poder tener una mirada al ras del suelo, ¿no? Una mirada desde arriba, subidas en un banquito. Y me parece que tenemos que evitar ese adultocentrismo que muchas veces estamos atravesadas por esa mirada y tenemos que abortarla, ¿no? De alguna forma u otra. Para mí es muy interesante pensar el periodismo feminista no solamente en clave de las opresiones de género y las opresiones de clase, que también son importantes, pero pensar cómo son esas opresiones etarias, ¿no? Cómo juega la edad en la construcción del relato que armamos y desarmamos. Y bueno, me quedé también con esta idea del deseo, que también tiene que formar parte de nuestras narrativas desde el periodismo feminista, ¿no? Poder contar todo lo que hacemos por estar vivas, que es muchísimo. Y todo lo que hacemos por una vida digna, que también es muchísimo, porque si no siempre nos quedamos en la denuncia y en la demanda, que también es importantísimo, es urgente, es necesario, y necesitamos demandar y denunciar porque hay responsabilidades institucionales en las historias que contamos, pero también tenemos la necesidad de poder contar todo lo que hacemos por estar vivas, que es muchísimo, y todo lo que hacen las pibas por estar vivas en este caso, que también es bastante para escucharlas justamente y que eso sea contado y eso sea narrado. Y desarmar todos los tipos de sentidos comunes que existen. Creo que el periodismo feminista viene a implosionar los sentidos comunes y hacernos preguntas todo el tiempo. En este caso en particular, las desapariciones fue un caso que me tocó cubrir como periodista con más preguntas que respuestas, y muchas veces elegí no contar porque no sabía cómo contarlo o porque todavía no tenía muchas respuestas a las preguntas que me hacía y preferí esperar. Entonces, también el periodismo feminista es estrategia, es decisión política, es pensar con las organizaciones cuándo es el mejor momento para narrar, para contar, para salir con una nota. Todo eso tiene que jugar y también me parece que, volviendo a la pregunta y pensando en las tensiones que hay dentro del feminismo, ¿no? Creo que es importante que empecemos a tener consensos o conversaciones sobre lo que hacemos las periodistas, porque muchas veces se espera de nuestro relato, de nuestras notas, de nuestro trabajo, un panfleto. Y nosotras somos activistas y somos feministas y somos parte del activismo, pero también somos periodistas y necesitamos contar con rigor, contar con datos, contar la información con la mayor rigurosidad posible, y no podemos ser un panfleto. Muchas veces hay un montón de frases y de palabras y de sentidos y de narrativas que en una remera o en una canción quedan muy lindas, pero la realidad es otra. Entonces, esas tensiones muchas veces se ven reflejadas y las notas no son lo que el feminismo, lo que el movimiento feminista u otras compañeras u otras organizaciones esperan, y eso genera mucha tensión al interior de
del movimiento, pero me parece que es desafiante y me parece como súper interesante atravesarlo y poder consolidar esos discursos, ¿no? Decir esto, que las pibas se van, que no. Hay una frase que para mí hay que problematizarla, pero de verdad a fondo, ¿no? Y creo que la red lo hizo y que también el documental lo hace en algún sentido, ¿no? Esto que se canta siempre, que no están perdidas, fueron desaparecidas para ser prostituidas. Y es como, no deja otra posibilidad a otras formas de irse de las casas, ¿no? Eso, la canción está bien, la cantamos, yo la canté en los encuentros y me parece que forma parte del folclore feminista y es una demanda súper válida, recontra válida, pero a la vez obtura otro tipo de relatos, otro tipo de historias. Entonces, ahí me parece que la realidad es mucho más compleja y hay que pensarla desde ese lugar. Y muchas veces desarmando, vuelvo a esto que decía antes, como las ideas prefabricadas que tenemos sobre las desapariciones y sobre lo que esperamos, porque vamos con un montón de cargas y un montón de prejuicios y un montón de historias que escuchamos, que conocemos, y muchas veces la realidad no se ajusta a esas ideas, a esos prejuicios, a esa carga con la que vamos a investigar. Bueno, atravesemos esa tensión y va a haber personas que no les guste escuchar, no les guste leer, no estén de acuerdo con lo que se encuentren, pero me parece que la realidad es así de compleja y de desafiante. Digo, hay un dato que siempre lo pongo sobre la mesa cuando hablamos de desapariciones. La mayor parte de las mujeres que están desaparecidas desde el regreso de la democracia fueron víctimas de femicidio, digo. Entonces ahí también eso me parece que hay que partir de ahí y de contar los verdaderos riesgos las zonas de riesgo, que son muchas, en las que están las pibas cuando se van. Algunas se van y es así, o cuando sí, en algunos casos son captadas, o sea, cómo achicar esas zonas de riesgo que se presentan frente a ellas. Pero bueno, es desafiante, creo que es desafiante y que tenemos que convivir con la realidad de que a no todo el mundo le va a gustar lo que hagamos. Me parece que tenemos que apostar a esa atención porque si no seguimos hablándonos entre nosotras y consolidando discursos que después obturan la búsqueda de justicia, obturan el acercamiento a la verdad, o sea, de verdad obturan un montón de cosas y como que vivimos en una negación constante. Bien, y en relación a estas tensiones que mencionaba Flor y a esta relación también entre la militancia o de nosotras periodistas feministas que somos periodistas y que necesitamos un cierto rigor y datos e información y también somos militantes, algunas somos militantes también, entonces le quiero preguntar a Josefina, porque ella es la autora y es la periodista que hace este documental, pero a la vez vos lo hiciste desde un lugar también de militancia, desde dentro de la organización. Entonces, no quiero spoilear, obviamente, el documental tiene 4 episodios y estos 4 episodios están estructurados en función de distintos temas. Entonces, te quiero preguntar un poquito por el background o por el backstage, por el detrás de escena, digamos. ¿Cómo fue que decidiste hacer estos 4 episodios? ¿Cómo fue que decidiste estructurar así este documental? ¿Cómo pensaste en función de la historia que querías contar estas 4 instancias? ¿Por qué contarla de esta manera? ¿Por qué es importante contar la historia de esta manera y no de otra? Esa elección que vos hiciste como periodista y como militante, que quiero que ahondes un poquito más en eso. Bueno, a grandes rasgos, esta producción fue posible también por el acompañamiento de Juan Pablo Berg y Violeta Burkat Noé, que fueron mis tutores y me hicieron ahí un reacompañamiento en tantas dudas al momento de cómo hago toda esta información que tengo, cómo la vuelco y saco una producción que sea escuchable, que sea entretenida, porque también escuchar cada episodio dura casi media hora, entonces es cómo lo armo a esto. Así que un abrazo a ellos, a ellas que están seguro viendo y escuchando. Pero después es un poco lo que está diciendo Flor, que me parece maravilloso, coincido 100%. Yo creo que el feminismo, así como ha venido a mostrar en distintas áreas que hay que
hacer de nuevo todo y de otras formas y de las formas en que sabemos construir las mujeres y el colectivo LGBTQ+, digamos, por fuera del varón blanco, cis, hegemónico. En el periodismo también, yo creo que si algo aprendí en todos estos años con mis compañeras radialistas feministas es que vamos a escuchar. Por eso también estaba la intención de que no haya casi una locutora en narradora en la producción, sino que sin preconceptos, estar ahí, escuchar a quienes son las protagonistas y a partir de toda esa información que se obtiene, que se escucha, que se pasa por el cuerpo, porque como bien dijo Flor, el periodismo feminista es pasar por el cuerpo, es no poder, no hay objetividad que valga y el periodismo es una mentira, el periodismo objetivo, digamos. Entonces, estar ahí, escuchar, pasarlo por el cuerpo y con toda esa información, bueno, cómo lo estructuro, cómo lo guiono, y ahí se daba en este aprendizaje de la red, de todo su recorrido, 4 situaciones. En primer lugar, que es el capítulo 1, bueno, la subjetividad, cómo se construyen las subjetividades de las pibas. Ahí, bueno, yo tengo la suerte, y todos acá tenemos la suerte de contar con Griselda, ella es una gran compañera militante territorial del Bajo Flores desde hace años, y bueno, ella es la que más, por lo menos yo he escuchado hablar de esto, de la construcción de la subjetividad de las adolescencias todas, no solamente de las de Bajo Flores. También se me viene una frase de tanto que edité, de Andrea Bous, otra gran compañera que forma parte de la red, que decía, nos construyen como objetos de consumo para los varones. Todo lo que hacemos, todo lo que escuchamos, estamos en esta sociedad, somos eso, existimos y podemos ser solo para la mirada del varón. Y eso, las pibas, escuchar a las pibas que lo dicen con una claridad excelente, bueno, la verdad que asombra. Eso es el primer episodio, ¿no? La subjetividad de las pibas, y después da paso al segundo episodio, que es, bueno, la gran pregunta. Nosotras, como red, hablo ahora, del Bajo Flores, básicamente el trabajo y la existencia, o por lo menos esta necesidad de acudir a los medios hegemónicos, es porque desaparecieron las pibas y empezamos a hacer lío, a cortar calles para que los medios cubran y las pibas aparezcan. Entonces, la pregunta típica que nos hacían era, bueno, ¿y qué pasó con las pibas? ¿Dónde estaba? Que está bien, digamos, es la primera pregunta. Hay una piba desaparecida, ¿dónde está? ¿Qué le había pasado? Y bueno, como bien decía Flor, yo creo que otra de las características del periodismo feminista es esto del tiempo. Nosotros no podemos trabajar las problemáticas sociales tan complejas como esta, pero también muchas otras, con la imposición del ritmo, del tiempo, de la actualidad, de la novedad que manejan los medios hegemónicos, que claramente son medios masculinos y machistas, patriarcales. Entonces, también ahí hay una característica propia del periodismo feminista a tener en cuenta. Digamos, nosotras trabajamos estas problemáticas sociales tocando todas las aristas que tienen esa problemática, porque la interseccionalidad del feminismo al que apuntamos construir no puede tener en cuenta de una problemática social solo algunos de las aristas que toca. Entonces, acá necesitamos abarcar que cuando las pibas se van, cuando las pibas desaparecen, no pasa simplemente porque qué pasó con la familia, se peleó, no pasa simplemente si tenía un noviecito, o qué vestía, ¿no? O bueno, se quiso ir de fiesta. No, hay un montón de otras cuestiones más que van desde las condiciones en las que vive hasta el deseo que le late y lo que quiere comprarse, unos maquillajes, como decía Griselda. Después, en el tercer episodio, era otro gran nudo y otra situación cotidiana en esta búsqueda de las pibas, era, bueno, el Estado, ¿no? Pibas que denunciaban, 12 pibas que habían denunciado, digamos, el acoso sexual en redes sociales, y es una lucha que va más allá de Bajo Flores, ¿no? Con la justicia. ¿Qué está pasando? Fiscales, jueces, que las denuncias no siguen su curso, desde pibas desaparecidas o pibas con grooming, este acoso sexual en las redes sociales, como también violencia de género,
O sea, la mayoría de las compañeras que tienen, terminan siendo asesinadas por sus parejas o exparejas, digamos, los femicidios, tenían denuncias hechas. ¿Y qué pasa? No sirven para nada esas denuncias. Entonces ahí hay una demanda muy fuerte que no, digamos, la red no queda por fuera, que es qué hace el Estado, y en esta situación de que es una presencia que se ausenta, porque lo peor de todo es que está el cómo sí, dice Karina, una compañera de la red, hay un montón de instituciones que claramente vos tenés que ir a golpear puerta por puerta, porque entre ellas no hay comunicación, pero no está, porque en lo concreto no hace nada. Entonces, por último, en el último episodio también estaba en un mundo tan injusto, cada vez yo considero más empobrecido, con más injusticias, ya, viste, estoy como, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde ir? Y la verdad que a mí me pasó en el espacio de la red que encontré, que muchas veces también el feminismo lo demuestra en otras instancias, en otras situaciones, que el hacer red funciona, es eso, algo concreto, personas que creen que hay que exigirle al Estado, como decía Flor, pero que además tenemos que estar convencidos, convencidas y convencides de que somos capaces de hacer un montón de cosas. Si nos juntamos, ¿no? La unión hace la fuerza, esa frase que queda ahí como algo trillado. Bueno, acá hay una experiencia concreta que lo demuestra. Entonces, bueno, cerrar con eso, ¿no? Con que hay que creer en lo que somos capaces de hacer las personas, así que, nada, la potencia siempre al pie de una transformación social y un mundo más justo y feminista. Sí, creo que un poco compartimos las que estamos todas en este panel esta idea principal de hacer red entre territorios y también periodismos y formas de hacer coberturas. Yo en particular sueño con una red latinoamericana, ¿no? Territorial y feminista, en la cual todos estos movimientos que estamos viendo, no solamente a nivel, bueno, ciudad, provincia, nación, se replican en toda la región y cómo hay una red invisible que a veces faltan los lazos para que nos juntemos y para que le podamos dar potencia desde el territorio hacia generar eco, ¿no? Generar eco en otros lados donde esos relatos se empiecen a ocupar y a tener mayor existencia. Llegamos a la hora de la charla, que era lo propuesto, con personalmente una fluidez increíble. La verdad es que estoy muy contenta de tenerlas a todas acá, reunidas. Los invito a todas y a todos a escuchar Lo que quieren las pibas, que está disponible en Spotify, en Stitcher, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Y si no lo encontrás y si pasa algo, nos escribís a hola@furorpodcast.com y te lo mandamos, te redirigimos el link para que puedas escucharlo completo. Queremos agradecer especialmente también a Vivi Maidanic, que es la ilustradora. Todas nuestras producciones, y en este caso muy particular, habrán visto que vienen con unas ilustraciones que la verdad es que hay un laburo increíble de que nos juntamos un montón de semanas con Vivi a contarles y cómo eso se traduce, ese sonido y ese relato en un color, en la elección de una técnica, en si ponía este detalle o no, y realmente se ven las ilustraciones, así que Vivi, genia total, porque nos acompaña a través de problematizar en su propio arte la manera de contar un relato distinto, así que nada, súper orgullosas de tenerla a Vivi también, ilustradora, como parte de Furor Podcast, que nos acompaña. La verdad es que, dando un cierre a esto, nada, simplemente agradecerles a Griselda y a Florencia por acompañarnos. La verdad es que, nada, nosotras esperamos que esto ahora que ya está en el aire, ya lo soltamos, ya no es más nuestro, estar ahí, que se replique y que empiece a escucharse y lo que mejor nos puede pasar es obtener el feedback de todas las personas que quieren charlar de esto y convocarnos. Estamos abiertas a que eso
ocupé un lugar y a volver a encontrarnos si fuera necesario. Así que, Flor, Griselda, muchas gracias por acompañarnos en este sábado, en esta tardecita. Bueno, Gracias a ustedes. sí, totalmente. Muchas Gracias a ustedes, sí. Sí, y Hermoso el encuentro. Yo celebro así los encuentros siempre, así que bueno, está bueno, hay mucha potencia, ¿no? Precisamente esto que decías vos de la construcción de las redes, me parece que también acuerdo mucho con lo que decía Flor, no nos podemos quedar solamente con la denuncia, ¿no? Con ser un panfleto en patas. Hay algo de nuestro propio protagonismo en esa transformación que decíamos queremos, que bueno, que nos pone de pie, que nos pone alertas y que también nos da mucha alegría, porque aunque sea a esta escala, que es una escala pequeña a veces, sabemos que son transformaciones profundas y que bueno, que le van a salvar la vida a muchas personas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, José. Grande, el registro de la experiencia de la red en este documental es una maravilla, así que nada, súper agradecidas. Sí, felicitaciones y ya es parte, ustedes decían, ya no es nuestro, es parte del archivo para la memoria feminista a futuro. Cuando googleen qué pasaba en el Bajo Flores, ojalá encuentren este podcast y puedan contar las experiencias de resistencia de la red, los deseos, los proyectos de vida que tenían y que tienen las pibas que aparecen ahí narradas a partir de sus voces. Así que bueno, es un aporte enorme para mí, según mi punto de vista, al archivo para la memoria feminista a futuro, también para hacer justicia por las que hoy no están y por las que hoy no tenemos. Esto queda como registro a futuro y bueno, ojalá que se escuche mucho, que circule, que sea también instrumento para seguir pensando en mejorar nuestras prácticas como periodistas, que es a mí lo que me interesa. Y bueno, felicitarlas a todas las que estuvieron detrás de este trabajo. Gracias. Bueno, una cosita más que quiero decir antes de irnos. Sí. Bueno, a Gris, gracias a todas las compañeras de la red que están viendo por tanto aprendizaje, y a Flor, porque la verdad es que para mí LatFem es una alta referencia de periodismo feminista, y cuando te escribimos para ver si podías estar en esta mesa, enseguida nos respondiste que sí, con toda la mejor onda, y eso es parte de generar red entre nosotras, así que súper agradecida. Gracias. Sí, y antes de cerrar quería agregar yo el agradecimiento a quien está en las sombras, que también es parte de Furor Podcast y no está en la pantalla, y es Florencia Flores Iborra, que está atrás en los controles, controlando que esta transmisión salga perfecta, tal cual lo planeamos. Furor Podcast, como les decía, somos Mariel, yo, Vanina, Josefina y Florencia. Apostamos al periodismo feminista, apostamos a que estas producciones suenen, que estén en todos lados, que lleguen a todo el mundo. Creemos muy necesario que este tipo de relatos, desde donde se cuenta lo que quieren las pibas, siga sonando, se siga reproduciendo, y sobre todo, bueno, confiamos en que con este periodismo feminista podemos aportar a la transformación de estas realidades, aportar a su visibilización. Así que estoy agradeciendo de esta forma a Florencia y también a mis compañeras por hacer juntas esto, y creo que si no lo contamos nosotras, no lo cuenta nadie, así que valoro que estemos nosotras contando esta historia, y sobre todo el trabajo de Josefina, me da mucho orgullo. Bueno, gracias a todas y escuchen lo que quieren las pibas. Adiós. Bueno. Chao. Chao.